Nos encontramos aquí en Madrid, aprovechando el Congreso de Luz de Trento, con don Carlos Medina de Toro, padre de familia y, sobre todo, no voy a decir padre de familia numerosa, sino hermano de familia numerosa, ¿no? Hijo de familia numerosa y hermano de familia numerosa, efectivamente, sí, señor. En casa solo fueron 14 hijos, ¿no? Solamente 14. O sea, mis padres tuvieron 14 hijos, de los que yo soy el 10º, o sea, de los más pequeños. Soy el mayor de los pequeños, que éramos una pequeña familia de 5, ¿eh? Y la familia en total, pues éramos 14, y mis padres, el servicio, en fin, una gran familia española de las de toda la vida. No solo se trata de una familia numerosa, sino de una familia católica numerosa, ¿no? Que es lo importante. Bueno, absolutamente. Para tener 14 hijos hay que ser muy, muy católico, profundamente católico. Y mi madre lo era, mi padre también, obviamente. Pero mi madre era espectacular y bueno, tuvo esta fuerza, ¿no?, de decir, pues tirarse a la piscina, pase lo que pase, y no importa nada y todo. Y la providencia proveerá, que para eso está. Y así fue. Qué bonita frase, ¿no? Para tener 14 hijos hay que ser muy católico. Hombre, ya lo creo. Hay que renunciar prácticamente a todo como persona, como individuo, ¿no? Y hay que darse a algo que es mucho más grande que tú, que es tu familia numerosa. De ahí podemos pasar a la patria y de ahí pues a otras cosas, ¿no? Pero vamos, lo primero es la entrega a la familia y eso mi madre lo tenía clarísimo. Tengo curiosidad cómo sería el día a día en la familia, sobre todo a la hora de rezar el rosario en casa, ¿no? ¿Cómo se juntaban todos en el salón o casi todos, menos los bebés que estarían en la cuna, para rezar el rosario? Pues nada, se toque de silbato y todo el mundo al salón. Y mi padre era el que dirigía el rosario, porque estas cosas las hacían los hombres tradicionalmente y aún hoy lo hacemos los hombres, ¿eh? Hoy somos los que dirigimos el rosario. Las mujeres no lo dirigen, lo rezan. En casa era igual, mi padre tocaba el silbato, él dirigía el rosario y los demás seguíamos. Y era un momento entrañable en la familia. Es lamentable en muchas iglesias que suben las mujeres al altar, ¿no? A hacer las lecturas y esta cosa. Esto no. Las mujeres tienen todo, o sea, todo el respeto de todo el mundo y demás, pero no tienen funciones, digamos, ciertas funciones que están reservadas a los varones, ¿no? Por ejemplo, los acólitos, por ejemplo, la dirección del rosario, pasar el festillo, cosas así las hacemos los varones, ¿no? Por supuesto, y hablando de mujeres, ¿no? Y del papel de una madre, ¿no? Por ejemplo, sí que la función de la mujer puede ser enseñar a rezar a los hijos, ¿no? ¿Cómo recuerda esto de su madre? Absolutamente, es que la que nos enseñó a rezar el rosario fue mi madre, no mi padre. Lo que pasa es que luego la dirección del rosario en casa la hacía mi padre, pero la habíamos aprendido de mi madre, ¿eh? Bueno, es como está distribuida la vida de un modo natural, ¿no? O sea, lo que hacen los hombres es lo que hacen las mujeres. Es curioso que se ha perdido el principio de autoridad en Occidente, ¿no? Y antiguamente, pues ya dice, a toque de silbato todo el mundo a rezar y nadie se podía plantear que hoy no me apetece, que no voy. No había esa opción, no existía, lamentablemente. No, y aparte de que se hacía con gusto. Y bueno, que quiero decir, tampoco estamos pintando aquí una cosa en plan Walt Disney de que todo el mundo lavadito y tal. No, también había sus coscorrones, había con sus cosas normales, el que se desordenaba un poco, y le pegaba un bofetón y no pasaba nada. Y se seguía rezando. Pero es curioso que hay niños con 11, 12 años dicen, no me apetece ir a misa, y sus padres no tienen agallas de decir, no, tú mientras estés en esta casa, mientras yo te alimente, estás bajo mi techo, vienes a misa. Y hoy en día los niños, si les das a elegir, pues como esa falta de autoridad, ese miedo a los niños, pues es lamentable, ¿no?, para la educación. Es cierto, y no solamente ocurre en la familia, sino que lamentablemente, y quizá de un modo más grave, ocurre en las organizaciones superiores, ¿no?, el Estado y organizaciones superiores. Y es que la autoridad hoy no tiene ningún valor. Está desacreditada y por eso nos va como nos va. Estamos en un mundo en el que no hay nadie que tenga autoridad para decir qué es lo que hay que hacer. Todo el mundo piensa que se debe decidir por mayoría las cosas que hay que hacer, y eso no funciona así. Entonces, usted está agradecido a sus padres por la educación católica que le dieron, por esa familia numerosa que ha tenido, y usted también pues ha procurado también tener varios hijos, ¿no? Absolutamente. Estoy impresionantemente agradecido a mis padres, pienso en ellos todos los días, rezo por ellos todos los días. Con mi padre, cada vez que pienso en él, pienso con una ternura infinita. O sea, el tener la generosidad de poner la valentía, el vigor de un hombre y tal, para forzar a tus hijos a hacer lo que es correcto, es una cosa importante, es una cosa de la que nunca podré dar gracias suficientemente. Claro, es que hoy se habla mucho de autoritarismo, de personas rígidas y rectas, que decir, uy, qué duro es mi padre, por eso llega la rebeldía, pero luego con los años dices, qué razón tenía mi padre, ¿no? Él estaba en el recto orden. Claro, y sobre todo
que no es grato en absoluto para un padre ser riguroso con los hijos, a los que adoras, y que te produce una ternura tremenda. Sin embargo, sabes que tienes que ser riguroso, que tienes que ser fuerte, que tienes que ser serio. Y bueno, yo ahora cuando pienso en mi padre, la verdad es que me emociono. Y durante muchos años he tenido una sensación, una relación a lo mejor un poco más distante afectivamente, quiero decir, ya ha muerto mi padre, pero que sí, que pensaba que era muy autoritario. Pero últimamente, cada vez que pienso en por qué era autoritario, las cosas que me decía y demás, es que me emociono, sinceramente. Sí, sobre todo por no haberle dicho en vida qué razón tenías, papá, ¿no? Efectivamente, no haber podido decirle eso, papi, que esa razón tenías. ¿Y cómo intenta usted? Me estás emocionando. Sí. ¿Cómo intenta usted inculcar a sus hijos lo que le enseñaron sus padres, ¿no? ¿Cómo transmite esa tradición, ¿no? Lo que usted ha recibido de sus padres lo intenta transmitir a los hijos y nietos cuando tenga. Pues contándoles estas cosas, ¿no? O sea, hablando con ellos, contándoles el valor de cada cosa y que la vida no es jijiji, jajaja, y que a veces hay que ser serio, hay que ser riguroso. Y bueno, no a veces, sino siempre hay que ser serio y riguroso. Y ya está. Al hilo de esto, el español de siempre, de antaño, era muy serio, ¿no? Era un señor grave. Ves fotos de los años 30, 40, gente recia, de campo, con una mirada... A lo mejor tenían 20 o 30 años y parecían ya señores bien. Y hoy en día pues hay gente con 40 que parece un adolescente, ¿no? Visten como adolescentes y tienen como esa sonrisa de Hollywood, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que se transparenta un poco el alma en nuestro exterior, en nuestra vestimenta, en nuestro modo de actuar, de hablar. Y sí, es posible que actualmente estamos en una época de infantilismo permanente. No hay más que ver a los políticos, formales, ¿no? Los políticos del Partido Socialista, del Partido Popular, y los ves, es que son como adolescentes cuarentones o cincuentones y seguirán siendo durante muchos años. Es gente que no madura, no... Porque ya los sistemas educativos ya se encargan también de bajar mucho el nivel, ¿no? Han quitado asignaturas como retórica, oratoria, ahora se estila más el compañerismo, y esto va desde la escuela, desde los medios de comunicación, y se forman como sociedades superficiales y hedonistas. Esas disciplinas como la historia de España, la historia universal, el latín, el griego, la religión, todas esas cosas te dan una fortaleza espiritual y un pozo que te ayuda a comprender el mundo de una manera correcta. Y eso es lo que se ha perdido. Y ya para finalizar, háblenos de la decadencia moral de España, ¿no? Actualmente, ¿no? El padre Palau ya al finales del siglo XIX profetizó, ¿no? La ruina de España por su decadencia moral. Bueno, yo creo que España, como le ocurre a otras organizaciones, y no quiero polemizar con esto, sé que es un tema delicado, pero por ejemplo, como puede ser la Iglesia Católica, yo creo que están infiltradas de ciertos elementos que lo que pretenden es destruirlas desde dentro, ¿no? Modernismo, masonería, son distintas cosas, ¿no? Todo es disolvente de la esencia de aquello que invaden o en lo que se infiltran. Y sí, yo creo que España realmente está al final, o reaccionamos muy pronto o estamos al final de un ciclo que va a llevar a la destrucción del país. Yo creo que... Lo que se ha llamado siempre sinagoga de Satanás y sus satélites, ¿no? La masonería a su servicio y todas las fuerzas del mal, ¿no? A veces estas entidades que no tienen nombre, están ocultos, que manejan los hilos para destruir la cristiandad. Sí, hoy hablamos de mundialismo, hablamos de otras muchas cosas, pero que todo al final es lo mismo, es hipercapitalismo, masonería, globalismo, Agenda 2030, esto es todo una misma cosa. Es algo que quiere destruir una sociedad cristiana, tradicional y correcta, y convertirlo en no sé qué, en una papilla en la que los... En un mundo multicultural, sin religiones, una especie de papilla, una papilla en la que los dueños del mundo puedan manejar las cosas de un modo sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de... Y donde no reine Cristo, sino Satanás. Obviamente, eso está clarísimo. O sea, Cristo está dejando de reinar y esto los católicos no lo podemos permitir. Cristo tiene que reinar. No solo en los corazones, sino en la sociedad. Bueno, pues muchas gracias, don Carlos. Ha sido un espacio más de Butacas Vacías, breve porque estamos en medio del Congreso, pero espero que estas ideas, estas pinceladas hayan servido a los televidentes.